Bueno, ahora estoy encantada de presentarles a Esperanza González, presidente de Provida Cantabria en Santander y vicepresidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, mujer generosa, luchadora, y a quien hemos elegido para que presente a su vez a don Nicolás Jouve de la Barreda, quien va a hablarnos ahora de la ponencia Dejarles vivir su vida desde la fecundación. Gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí presentando a Nicolás, que bueno, pues hemos compartido foros y yo creo que hoy nos tiene mucho que aportar. Estábamos viendo el final de la vida y ahora nos vamos al inicio. Y la verdad que estaba escuchando a don José María y estaba pensando en el ponente, porque tenemos aquí una persona de gran talento, lo primero, como un gran deportista. Él es doctor de Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y empezó a ser profesor de universidad en la especialidad de genética, primero en la Universidad del País Vasco y luego en la Universidad de Alcalá. Y más tarde también profesor de diferentes másteres también de bioética y bioderecho, con lo cual tenemos un gran especialista aquí tanto en genética como en bioética. Y, por otro lado, fue presidente de la Sociedad Española de Genética, tiene muchísimas publicaciones, innumerables, ha dirigido muchísimas tesis doctorales y ha escrito pues, diversos libros y muy numerosos sobre todos estos temas, con lo cual, bueno, nos va a hablar con muchísima capacidad del tema que hoy nos ocupa. Y, por otro lado, decir que no solamente se dedicó al mundo universitario y no se quedó ahí en la docencia y en la investigación, con lo cual ya es una gran labor en la sociedad, sino que decidió también involucrarse en la sociedad civil, en esta defensa de la cultura de la vida, en esta promoción de la cultura de la vida. Fue el primer firmante y promotor de la Declaración de Madrid en 2009 en contra de la ley del aborto, cofundador y primer presidente de Cívica, Ciencia, Vida y Cultura, una defensa para la defensa de la vida y de la dignidad humana. Ha sido también consultor del Consejo Pontificio para la Familia y académico de honor de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal en el año 2018, desde el año 2018. La verdad que yo creo que, bueno, y muchísimas cosas que omito de su currículum, porque si no sería interminable y interminable. Pero talento tenemos. Pero yo quisiera destacar, como hacía el profesor don José María Villalón, no solamente el talento, porque el talento es poco. Al talento le requieren o se necesitan otras actitudes en la vida para llegar a dar fruto. Y yo quisiera destacar aquí, como hacía el profesor José María, y creo que con razón, al igual que los deportistas, que Nicolás es un hombre de convicción, un hombre de fuertes convicciones, convencido del valor de la vida y del valor de cada vida. Y eso le ha llevado a trabajar mucho, durante muchos años, con sacrificios, con disciplina, muy necesaria para llegar a estar con estos frutos de los cuales podrán participar ustedes hoy. Y, por otro lado, con una gran constancia, porque sin constancia en la vida no se puede conseguir nada. Es un hombre fiel a sus convicciones, fiel a sus principios, incluso manteniéndolos en la adversidad, porque ustedes saben que todos estos valores son políticamente incorrectos, no son bien vistos en ningún lugar y uno está expuesto a sufrir muchas dificultades, rechazos, adversidades, y él, a pesar de eso, siempre se ha mantenido fiel y constante, a pesar, como digo, de todas esas adversidades en la vida. Por eso es un hombre que ha cosechado frutos en esta promoción de la cultura de la vida y para nosotros es un orgullo tenerle hoy aquí. Gracias, Nicolás, y te cedo la palabra. Enhorabuena. La verdad es que yo ya no sé si tengo palabras después de esta, digamos, presentación tan bonita que me ha formulado Esperanza y le agradezco mucho. Quizás, bueno, la idea de venir al Congreso, que
me fue solicitado por Alicia, como siempre, tan entusiasta y organizadora e impulsora de estos acontecimientos que mantienen el pulso en esto que todos los que estamos aquí deseamos, que es defender la vida humana. Pues la verdad es que eso nos debe de ilusionar. Y yo cuando me lo pidió Alicia, con mucho gusto, por supuesto, le dije que sí, y una vez más quizás me voy a repetir mucho y estaréis muy aburridos muchos de los que estáis aquí de oír las cosas que yo voy a contar y que no tienen más mérito, no tienen tantos méritos como me atribuyes cariñosamente, Esperanza. Yo te doy las gracias, pero simplemente, efectivamente, cuando uno tiene convicciones, pues hay que defenderlas. Yo creo que lo que no podemos hacer es quedarnos en casa y viéndolo pasar, ¿no? Y viendo esta sociedad que, como muy bien nos decía el presidente de la Asociación de Católicos, pues parece que está decidida a suicidarse, ¿no? Es una sociedad que, bueno, realmente ese es el panorama que tenemos y vamos a intentar en estos 40 minutos desbozar un poquito algunas de las ideas en relación con todo ello. Por supuesto, felicito a la organización y le agradezco también a Alicia y, por supuesto, al CEU San Pablo por esta ocasión. Bueno, hace cerca de ya 5 años que el Papa Francisco pronunció unas palabras que a mí me parece que, como frontispicio de lo que yo voy a contar, pues, son interesantes. Decía el Papa: es necesario reiterar la oposición más firme a cualquier atentado directo a la vida, especialmente inocente e indefensa. Y el neonato en el seno materno es el inocente por antonomasia. Esto realmente es la verdad. Luego veremos cómo efectivamente volverá a salir esta idea en algún momento posterior que yo voy a contarles. Lo que sí que es cierto es que habrá muchos a los que, desde una postura como no creyentes, pues lo que diga el Papa les traiga sin cuidado, evidentemente. Pero yo lo que quiero sostener como primera idea es que la defensa de la vida no es una cuestión de los católicos. La defensa de la vida es una cuestión de sentido común, de dignidad, de reconocimiento de la dignidad del ser humano y sobre todo también de reconocer que hay unos datos que yo voy a tratar de esbozar, bueno, humildemente y rápidamente, que debemos de tener en cuenta y que aquí se ignoran, porque aquí efectivamente, como muy bien también decía Alicia en la presentación del Congreso, pues aquí estamos en el mundo de la ignorancia y de la mentira. Y realmente en torno al tema del aborto, en torno al tema de la defensa de la vida, hay mucha ignorancia y bastante mentira. Y yo lo que voy a precisamente exponerles esta tarde son algunas de esas falsedades que se suelen utilizar, que todos las conocerán seguro, pero bueno, yo creo que desbrozarlas de alguna manera ordenada pues viene bien. Lo primero que voy a decir es que, efectivamente, hay que defender la vida desde la fecundación, no desde la anidación, no desde que ya tenemos un feto que se ve con una ecografía o no, en otro momento determinado, cuando ya se ha desarrollado el sistema nervioso, lo que cada uno quiera. No, es que se debe defender la vida desde que empieza la vida. Es que es así de sencillo. Y la vida empieza en el momento en que se produce una cosa que es nueva, que es lo que va a unir, lo que va a decidir que eso es una nueva vida, que es cuando se forma una identidad genética, cuando tenemos una fusión de dos gametos que aportan 50% de carga genética, cada uno de ellos, el materno y el paterno, y tenemos ya ahí algo que es una información, efectivamente, que está plasmado en unos 21.000 pares de genes y que es a lo que se debe la edificación del ser humano a partir de ese preciso instante. Ese es el momento en el que empieza la vida y, por lo tanto, a partir de ahí es de cuando habría que defenderla. Efectivamente, en el año, justo hace ahora 10 años, que casualmente el Congreso pues casi coincide a los 10 años que se hizo la presentación de la Declaración de Madrid que ha mencionado Esperanza. Lo hicimos en una rueda de prensa en el Hotel Velázquez, aquí en Madrid, justamente eso fue, me parece, en marzo de 2009, y en el cual ese manifiesto era simplemente una serie de notas, son 12 puntos, yo voy a comentarles 4 o 5 nada más, en el cual exponíamos los datos de la ciencia que se deben de tener en cuenta para considerar que la defensa de la vida debe de tener en cuenta esos datos, cosa que no se había hecho, porque en ese momento estaba, digamos, ya en marcha un proyecto de ley, el proyecto de la ley que luego salió del aborto, ¿no? Y no se había consultado para nada a entes sociales, por ejemplo, tan importantes como la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, o como, por ejemplo, el mundo de la ciencia.
Ese documento que firmamos hasta cerca de 3.000 especialistas en medicina, en ciencias, en investigadores, profesionales del derecho, incluso teníamos ahí 100 y pico académicos de las distintas academias, algún premio Príncipe de Asturias y demás, pues sin embargo había sido absolutamente ignorado. Poco a poco le causó algo de mella y de alguna manera, lo comentaré, se nos llegó a consultar, pero ya a toro pasado, porque ya la ley estaba prácticamente en marcha. Bueno, en ese manifiesto de Madrid a mí lo que me interesa destacar, para empezar, son los dos primeros puntos, porque son los que contemplan efectivamente la clave de lo que debemos de contemplar para defender al embrión, para defender la vida humana en el momento inicial. Y allí decíamos que la vida empieza en el momento de la fecundación, como acabo de exponer, que la genética señala que la fecundación es el momento en que se constituye la identidad genética, es la identidad, recordemos todos, que nos acompaña de por vida. E incluso en los restos, cuando nos muramos, pues podrá alguien identificar que son nuestros sencillamente estudiando el ADN que tenemos ahí. Bueno, pues esa identidad genética, ese ADN, esa información que es individual, que es distinta en cada uno de nosotros, la genética, la biología celular y sobre todo también la embriología son ramas que claramente ponen en el momento de la fecundación como el inicio, ¿no? Luego, bueno, la embriología nos va a explicar un poquito más cómo se desarrolla a partir de ese momento la vida, ¿no? Las primeras etapas de la vida. Entonces, el cigoto, segundo punto del manifiesto, que es lo que se organiza o lo que se constituye en el momento de la fecundación, es en realidad ya una realidad corporal humana. Es la primera realidad corporal humana. Tras esa constitución del material genético del cigoto que decíamos, que procede de los núcleos gaméticos, pues tenemos ya una información que además se convierte en el centro coordinador del desarrollo, porque claro, ahí lo que hay es una información. Ahora falta que esa información empiece a desplegarse para dar lugar a la construcción de ese nuevo ser que acaba de venir a la vida. Bueno, ese es el segundo punto. Entonces, por eso decimos que la fecundación es el Big Bang de la vida, es cuando empieza, no después, no, repito, en otros momentos que a cada uno se le pueda ocurrir, ¿no? Es decir, despreciando todo lo que ha habido anteriormente. Es que no hay un antes más importante en la vida humana que la fecundación. Lo que hay antes de la fecundación son gametos, los gametos no tienen vida, son células que van a perderse si no cumplen su papel, que es precisamente el de unirse, en el femenino con el masculino, evidentemente, para dar lugar a la nueva vida. De modo que ahí tenemos que, tras la entrada del pronúcleo masculino en el ambiente celular del óvulo y tras la fusión de los pronúcleos, entonces ya tenemos ahí toda la carga para empezar todo ese desarrollo, que además genéticamente y también por biología molecular sabemos que empieza inmediatamente a funcionar. Y ahí vemos unos gráficos que nos están demostrando esa línea roja que empieza a crecer a partir prácticamente de la primera división celular, nos está demostrando que ya hay actividad genética propia del embrión, de ese nuevo ser vivo, y por lo tanto no es ni de la madre ni del padre, es de ese propio individuo lo que está desarrollándose. Es que es una convicción biológica, de biología molecular y genética, que aquí no debería de discutirse. Por lo tanto, podemos afirmar con toda propiedad que el cigoto es el punto exacto en el espacio y en el tiempo en el que comienza la vida. Y esto es una frase que no es mía, por supuesto, es de un gran genetista y yo la suelo utilizar. Es del doctor Jérôme Lejeune, luego le mencionaremos un poquito más adelante. Bueno, la primera manifestación corporal de la vida humana es ese embrión unicelular que llamamos cigoto. Y a partir de ahí empieza la vida y se va a desplegar, y les voy a omitir todos los detalles porque eso realmente en los libros de biología celular, de genética o de embriología lo pueden encontrar. Lo que sí voy a mencionar, y ese es el guión un poco que voy a seguir en lo que me queda de tiempo, son las falsedades, los mitos, las confusiones que aparecen en muchos medios por parte de defensores del aborto o por parte de personas que no quieren saber nada de la defensa de la vida.
Entonces, parece increíble, pero efectivamente hay cantidad de observaciones, de coletillas, de tópicos, de conceptos falsos que se suelen utilizar y que ocultan estas realidades tan sencillas como las que yo acabo de mencionar, ¿no? Que en el fondo pues, los podríamos subdividir en 3 apartados. Yo lo he hecho de esta manera, podrían ser de otra, y podría haber más cosas de las que yo voy a decir, pero no tenemos tiempo. Por ejemplo, los tópicos de el lenguaje inadecuado que se utiliza cuando se habla de preembriones o cuando se habla de interrupción voluntaria del embarazo. La utilización de los eufemismos es una constante en bioética, ¿no? Las falsedades directas o mentiras sobre la naturaleza del feto, cuando se dice que es un amasijo de células, por ejemplo, es una forma despectiva total, ¿no? O cuando se dice que forma parte del cuerpo de la madre, falsedad de falsedades, ¿no? O que se trata de una vida humana, pero no de un ser humano, y esto luego lo comentaremos también, porque ya saben a quién va dirigido lo que voy a comentar. Y por último también hay otro tipo de mitos, que son los que se refieren a la ocultación del significado de los hechos. Por ejemplo, cuando se habla de que el aborto es un drama, pero no se explica ni se dice por qué, y además, a pesar de que se considera que es un drama, y esto lo digo por parte de los que defienden el aborto, sin embargo, parece que no les importa que exista ese drama. O cuando se habla de que el aborto es progresista, es una absoluta falsedad, es lo menos progresista que se puede uno imaginar. O el mito de decir que el aborto es un derecho de la mujer. Y eso he dicho hoy, el Día de la Defensa de los Derechos de las Mujeres, pues no me importa decirlo porque realmente no es así. Bueno, pues vamos a empezar con el primero, con el tema del preembrión. El preembrión es realmente un término que se ha fabricado profesamente con una intención. No tiene no tiene ninguna presencia en biología, en ningún texto de biología, ni de embriología, ni en la literatura científica, en las revistas. Vamos a encontrar la palabra preembrión, poniéndola en cualquier base de datos, no va a aparecernos ahí literatura científica. Lo que sí que nos puede aparecer es algo de literatura jurídica, en todo caso, porque efectivamente esto es un término que aparece en las leyes. Y yo he discutido con algunos abogados bien intencionados, pero que quizás por ignorancia del significado del término que están utilizando, pues lo utilizan. Entonces hay que decirles, no digas preembrión, di embrión. No hay tal preembrión como no hay fase, digamos, no hay preespermatozoide o no hay preóvulo, ¿no? Es que estos son términos que no deberían de... Pero bueno, se expresó el término en términos jurídicos sencillamente con la intención de desproteger la vida humana procedente de la fecundación in vitro para justificar su utilización en investigaciones biomédicas como fuente de células madre o para otras serie de aplicaciones que luego, por cierto, han resultado un fracaso absoluto y hoy en día nadie las aplica. Pero ha quedado en las leyes. La ley española, concretamente la ley de 2006, la ley de reproducción humana asistida, pues define el preembrión y además lo define de esta manera tan curiosa y tan peculiar. Dice, el preembrión es un embrión, es el embrión constituido in vitro, ¿no? La diferencia parece ser que es que preembrión es si es in vitro y embrión a lo mejor es si no es in vitro. Ya les digo que es una diferenciación absolutamente absurda, porque realmente la artificialidad con la que se constituye un embrión, si es por fecundación in vitro, no altera su naturaleza biológica. La naturaleza biológica es de vida humana, puesto que son gametos utilizados artificialmente, pero para constituir un ser humano que además luego, si se implanta, sigue adelante y además nace un niño y todo el mundo feliz. La otra cuestión es que como sobran muchos, entre comillas, pues los congelamos, los utilizamos, los seleccionamos o incluso pues eso, los donamos para que se haga investigación con ellos, cosas que la ley permite, ¿no? Bueno, pues esa era la finalidad del término preembrión. Repito, no tiene ninguna presencia en términos biológicos ni por lo tanto la debemos utilizar. El embrión es lo que dicen los libros realmente, los textos o los diccionarios o los glosarios de biología. Y es muy claro, un embrión es, en los animales naturalmente, en el hombre entre ellos, es el animal en proceso de desarrollo a partir del huevo fecundado. Ese es el embrión. Y en el ser humano este término se suele aplicar justo en el ser humano. Esto sí que va para el ser humano. Se aplica solo hasta el final de la 7ª semana. Luego ya
hay una transformación morfológica que se empieza a evidenciar una figurita humana y hablamos de la fase fetal. Pero estamos hablando de 7 semanas y a partir de la 8ª semana, como las únicas, digamos, diferencias con presencia en textos biológicos referidos al desarrollo o a las primeras fases del desarrollo de la vida humana. Fase embrionaria, fase fetal. Pero vida humana al final, con una continuidad sin que haya, digamos, ninguna razón para decir que una es más importante que la otra. Es que es la misma vida que progresa y transcurre de forma continua. Incluso la Real Academia de la Lengua Española también nos da una definición que nos puede valer. Nos dice que el embrión es el ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie, que es cuando empieza la fase fetal, ¿no? Bueno, pues eso que quede claro, por lo tanto vamos a desmitificar el término y diremos que no se utilice, que no se debe utilizar. Todavía estamos esperando a que, digamos, desaparezca tanto de la Ley de Reproducción Humana Asistida de 2006 como de las investigaciones biomédicas del año 2007, donde también reaparece el término dichoso de preembrión. El siguiente punto es el mito de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es una cuestión también que, bueno, esto es un eufemismo. Muchas veces lo hemos oído, lo hemos visto también en muchos comentarios, ¿no? Vamos a ver, interrumpir puede tener quizás 2 acepciones si queremos. O sea, yo también me he ido al diccionario de la Real Academia de la Lengua a ver qué dice de la interrupción y dice que interrumpir es cortar la continuidad de algo en el lugar y en el tiempo. Pero también dice que interrumpir puede entenderse como una suspensión temporal de la función. Y por lo tanto, bueno, si nos ceñimos a esta segunda explicación, evidentemente no es una suspensión de una función temporal, sino que es una suspensión definitiva. Es decir, el aborto no se puede considerar que es una interrupción. Sí, que es voluntaria, porque al final es la voluntad de alguien quien se impone sobre el derecho a la vida del bebé o del feto, pero evidentemente no se puede decir que eso sea una interrupción. En todo caso, hagamos uso con propiedad del significado, o démosle utilidad a las palabras que tienen significado. Y si hablamos de aborto y queremos matizar, pues hablemos de aborto inducido o de aborto provocado, para distinguirlo en todo caso del aborto espontáneo, que digamos no se traduce o no se produce cuando hay una voluntad detrás de ejercerlo, ¿no? De modo que un aborto, esto lo decíamos en el manifiesto también, un aborto no es la interrupción voluntaria del embarazo, sino un acto simple y cruel de finalización de una vida humana. Eso es lo que es. Después podemos pasar al punto siguiente, que son las falsedades o mentiras sobre la naturaleza del feto. Y aquí, del feto y del embrión. Y aquí se manejan también varios conceptos confusos que la gente a veces maneja o trata de imponer a otros o incluso las defiende sin fundamento, porque realmente no puede haber un fundamento en esto. Es decir que un embrión es un amasijo de células o un conglomerado de células, como muchas veces se dice, es ignorar casi todo, si no decir todo, sobre una página preciosa de la genética de los últimos años, que es lo que llamamos genética del desarrollo. La genética del desarrollo es una nueva disciplina, tiene apenas unas décadas, que nos ha enseñado, ya hemos visto antes un gráfico, cómo a partir del momento de la fecundación ya empiezan a expresarse genes del propio embrión. Y entonces, al mismo tiempo que se dividen las células y va proliferando, y tenemos 2, 4, 8, 16, 32, llegamos al blastocisto, donde tenemos ya, que es el momento en que anida, donde tenemos ya un centenar de células, cada célula de estas, aunque aparentemente nos parezcan, morfológicamente nos parezcan iguales, no lo son. Cada una sabe perfectamente cuál es el destino que tiene y está en contacto y en conexión directa con todas las demás, porque hay una cuestión que debemos de conocer, y es que efectivamente hay una determinación genética. Los genes van a ir aflorando, se va a producir una cascada de actividades, y de acuerdo con ello, en cada célula se están expresando los genes que tienen que hacerlo, pero no el resto, y cada célula tiene su propio
destino o de ella va a surgir un linaje celular determinado para formar una parte importante del cuerpo. Es decir, los 220 tipos de tejidos que tiene el ser humano, pues su diferenciación, la diferenciación procede precisamente de los momentos en que se disparan los genes, y eso se hace con un orden perfecto, espacio y temporal, ya desde la fase embrionaria. De modo que decir que un embrión es un aglomerado de células es, por ejemplo, ir en contra incluso con la definición que nos da la Real Academia de la Lengua sobre el término amasijo o conglomerado, si queremos, que es más o menos equivalente o sinónimo. El amasijo de células o un conglomerado de células se trata de aplicar, en ese caso, sin fundamento, porque un amasijo es la acción o efecto de unir cosas sin orden, y no hay nada más ordenado y más perfectamente programado con una cadencia regular de cuándo se tiene que expresar en cada momento y en cada lugar del embrión que lo que está ocurriendo durante el desarrollo. De modo que un embrión no es un amasijo de células, sino que es un organismo. Es algo que está ordenado y que está funcionando y que está empezando, en todo caso, en una fase todavía inicial y que todavía no le vemos todavía morfologías, pero sí que estamos convencidos de que sabemos científicamente que cada célula está ya adquiriendo los compromisos de especialización que más adelante irán aflorando cuando llegue el momento. Entonces, el embrión es una realidad individual, las células están íntimamente integradas en un proceso dinámico de desarrollo. Poco a poco y de forma continua el embrión va a crecer y se va a ir transformando, y por lo tanto se trata del mismo ser, el mismo ente biológico humano que se desarrolla y que crece en complejidad. Aquí hay otro punto en este tema, que es el tema naturalmente de hablar del embrión como que es un amasijo que no tiene ninguna entidad y tal, y es ignorar el aspecto temporal. Y esta es una cosa que a veces nos ocurre muchas veces. No nos damos cuenta, pero si nos miramos al espejo ahora, nos vemos un poquito diferentes, supongo, como en alguna fotografía de hace 10 años, de 20 años o de cuando éramos mucho más jóvenes, ¿verdad? Bueno, pues eso es la vida. La vida es, digamos, un proceso espacial y temporal. Espacial en el momento en concreto en el que vivimos, pero también temporal, porque tenemos una proyección. Empezó en un momento y terminará cuando tenga que terminar. Bueno, pues esto también, por supuesto, en el desarrollo inicial de la vida humana hay que tenerlo en cuenta. Es un proceso continuo, es un proceso que tiene su inicio en la fecundación y no va a detenerse prácticamente hasta, en el caso del nacimiento, hasta los 9 meses, que será cuando el niño nazca, ¿no? El desarrollo embrionario y fetal diríamos que es un proceso perfectamente coordinado, regular y además continuo. Y muy importante entonces el factor temporal, el espacial y el temporal. El temporal parece que se ignora, ¿no? Por ello vamos a decir que cada vida humana es una vida única que transcurre sin saltos cualitativos desde la fecundación hasta la muerte. Por lo que el embrión y el feto, que son las primeras etapas de la vida, son biológicamente equiparables al recién nacido y al adulto. Nadie trata de atribuirles al embrión o al feto, digamos, propiedades de un adulto. Simplemente decimos que es la misma vida que está en sus fases iniciales. Se trata del mismo ser, la misma persona, de la que lo único que la va a diferenciar es ese factor temporal, que no debe convertirse en un determinante para establecer diferentes categorías en lo que es un mismo individuo. Por lo tanto, si defendemos la vida de un adulto y de un niño, tendríamos con los mismos criterios de defensa de derecho que defender la vida de la fase inicial, de la vida en la fase inicial, la embrionaria y la fetal. Otro de los tópicos es que forma parte de la madre, ¿no? Y que por lo tanto la madre puede decidir, como decide, pues no sé, si le duele una muela, pues me la quito y punto. O otra serie de cosas, ejemplos que todos conocéis. Bueno, pues no forma parte de la madre. Esto es una evidencia casi, es hasta ruborizante tenerlo que explicar. Pero ¿cómo va a ser parte de la madre algo que incluso puede tener el sexo diferente? El 50% de los bebés que están en el claustro materno son bebés, niños. El otro 50% serán niñas. Bueno, ¿cómo puede ser alguien del sexo diferente, una parte de alguien que...? Bueno, eso sería una forma sencillita de poder explicarlo. Pero es que, por otro lado, si uno dice que
que forma parte del cuerpo de la madre, pues habría que estar, digamos, negando una parte importante también de la biología celular, de la embriología, de la genética, que es simplemente estamos ignorando la fecundación. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay fecundación, que hay partenogénesis. Es decir, el bebé nace porque una célula de la madre de repente crece y el padre no tiene nada que ver. Bueno, esto es absolutamente absurdo, ¿no? Bueno, pues desde esos tópicos sería como volver a la época de Aristóteles o la época, digamos, de Van Leeuwenhoek, que fue un gran, digamos, prácticamente se considera el padre de la microbiología porque utilizó los primeros microscopios y pudo ver incluso células sanguíneas y pudo ver también los espermatozoides, y habló del homúnculo. ¿El homúnculo qué es eso? Pues él pensaba, en aquel momento no se hablaba nada de fecundación porque no se tenía todavía idea, estamos hablando del siglo XVI, y entonces el homúnculo era como algo que se pensaba que iba a generarse en el seno materno y que luego iba creciendo y al final salía el niño. Y entonces se le atribuían había una pelea entre los ovistas y los animalistas, que se llamaban. Los ovistas defendían que ese era un ser que venía de la madre, y otros decían que no, que era el padre el que aportaba la semilla, que luego crecía y tal, pero no se hablaba de fecundación. Bueno, esto es ruborizante, pero esto no se puede sostener hoy en día. Realmente hoy sabemos que hay fecundación, sabemos cómo tiene lugar, e incluso tenemos una prueba gráfica preciosa, que son las ecografías, donde podemos ver a los niños ya prácticamente desde las 2 semanas, y que es una de las mejores pruebas. De modo que, bueno, y eso también lo decíamos en el manifiesto, el embrión, desde la fecundación hasta la 8ª semana, el feto después, son las primeras fases y en el claustro materno no forman parte de la sustantividad ni de ningún órgano de la madre, aunque dependan de ella para su desarrollo. Esto sí, por supuesto, es necesario el claustro materno. Digamos, aquí también podríamos hacer una especie digamos, derivada hacia una expresión que a mí no me gusta nada y que se utiliza, que es lo de los vientres de alquiler, cuando se habla de maternidad subrogada, ¿no? Esa es una expresión nefasta, porque nada más lejos de la realidad, aparte de que uno esté o no esté de acuerdo, como es mi caso con el tema de la maternidad, con la maternidad subrogada, hablar de vientre de alquiler es despreciar un poco la persona que va a gestar. Es decir, no es el vientre, es toda la persona la que digamos, va a gestar a esa criatura, y en todo caso hablemos de maternidad, que es una palabra preciosa y no la debemos de ignorar. Bueno, pues de ese punto yo creo que ya podemos dejarlo, pero de todas maneras no sin antes mencionar que ya el Tribunal Constitucional, en el año 85, a raíz de un recurso que hubo por el Partido Popular respecto a la primera ley del aborto, la de 1985, dejó claro que la gestación genera un tercium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de la madre, distinto de la madre. Y eso es biología, aunque es un texto, digamos, de carácter jurídico, es tener en cuenta los datos de la biología. Finalmente, también mencionar a Julián Marías, que también se ha pronunciado mucho en esto. Bueno, como veo que me queda muy poquito tiempo, y pues voy a ir acelerando un poquito. Decir también que hay una vida humana, pero no es un ser humano, esto, bueno, saben que viene de una afirmación que dijo la señorita Viviana Ido en una entrevista en radio, cuando dijo aquello de que un embrión de menos de 13 semanas es un ser vivo, pero lo que no podemos hablar es que es un ser humano. Bueno, dejemos que realmente no sabemos de dónde le vino la ciencia, de dónde sacó sus datos, sus conocimientos científicos para poder decir semejante barbaridad. Yo me quedo con lo que ha dicho tantas veces el profesor Jérôme Lejeune, gran genetista médico, el descubridor, como todos saben, de la causa del síndrome de Down, cuando habla de que si la información que está en la primera célula es información humana, estamos ante un ser humano. Si el mensaje, se refiere al ADN, evidentemente, es un mensaje humano, es un ser humano. Y no le demos más vueltas. El Comité de Bioética de España, al que me honro también pertenecer, ha hecho ya 2 informes en los cuales reiteramos ese hecho. Termino con los mitos. Por ejemplo, un mito es el que es un drama. Se habla de que hay un drama. Esto del drama, que lo utilizan mucho los pro-abortistas, pues también se los pusimos a la ministra Viviana Ido en una conversación que tuvimos a raíz del manifiesto, igual que pasó también con la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. Recuerdo que Alicia compartió entrevista con
con la señorita Viviana Ido unos minutos antes que los científicos, tratamos de simplemente convencerle a la señora ministra que, bueno, que esa ley que estaban gestando pues ni obedecía a la lógica, ni obedecía a la sociedad, ni obedecía tampoco a la ciencia. Ni nuestro papel, el de los doctores Luis Chiva, César Nombela, Agador Joya y quienes está hablando, pues fue simplemente el papel de la ciencia. Fue un diálogo absolutamente de besugos, no conseguimos absolutamente nada. Lo único que conseguimos es que se nos llamara demagogos y que se nos dijera nosotras parimos, nosotras decidimos. De ahí nos salieron. Lo dejo en un lado y me voy directamente a los dos últimos puntos. El mito de que el aborto es progresista. Yo aquí me voy a referir, siempre me refiero al gran literato español Miguel Delibes, al que yo tuve el honor además de conocer y conocer mucho a su hija, una de sus hijas bióloga. Bueno, en nuestro tiempo, decía Miguel Delibes en una preciosa página en el ABC, que en nuestro tiempo es casi irreconocible un progresista antiabortista, decía don Miguel. Antaño el progresismo respondía a un esquema muy simple, apoyar al débil, pacifismo y no violencia. Y seguía diciendo, el ideario progresista estaba claro y resultaba bastante sugestivo seguirlo. La vida era lo primero, lo que procedía era procurar mejor su calidad para los desheredados e indefensos. No se pensó que la vida del feto estaba más desprotegida que la del obrero o la del negro, quizá porque el embrión carecía de voz y voto y políticamente es irrelevante. Yo creo que ahí está dicho todo y no me voy a entretener más. Por supuesto, el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI y todos los papas y todo el magisterio de la Iglesia han venido también defendiendo la vida en todo momento. Y termino con lo del derecho, lo de que realmente la ley del aborto ha convertido efectivamente el aborto en un derecho de la mujer. Hay una ley, por lo tanto, efectivamente, es un derecho. Lo que pasa es que lo han convertido en un derecho. No es un derecho, no es de derecho. El aborto no es de derecho natural. Yo recuerdo mucho a la doctora María Dolores Vilacoro, con la que yo tuve, una gran jurista, murió en el 2010, con la que tuve mucha relación en los cursos de UNESCO de doctorado, que algunos de los presentes conocen y siguieron. Y la doctora María Dolores siempre decía que una ley puede ser legal, y esta lo es, pero puede ser no legítima, y esta no es legítima. ¿Por qué? Porque es una ley injusta, porque no tiene en cuenta los datos de la ciencia y realmente solo obedece a un criterio ideológico. Y eso de que es un criterio ideológico nos lo demuestra, por ejemplo, el documento que prepararon en la Cámara Baja, en el Parlamento, la presentación del proyecto de ley de reforma del aborto, el Partido Socialista, que al final fue votado por el propio Partido Socialista, por supuesto los demás partidos menos el PP, y el Partido Nacionalista Vasco, que se ausentó, que no compareció, todos avalaron esto. Pero en el ideario, en aquel anteproyecto se decía, los únicos derechos fundamentales implicados en esta cuestión son los derechos de las mujeres. En este sentido, no son la misma entidad los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas que el bien jurídico protegible en nasciturus. Es decir, se antepone el derecho de la mujer al derecho del nasciturus y no hay más que hablar. Simplemente esa es la idea y, por lo tanto, de ahí sale la ley. La ley, que ha sido contestada, no responde, y con esta es mi última imagen, no responde tampoco, por supuesto, al dictamen o a la sentencia del Tribunal Constitucional que les mencionaba antes, cuando dice, ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto ésta encarna un valor fundamental, la vida humana, garantizada en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional. Bueno, esto no se ha querido escuchar. El Tribunal Constitucional hizo esa sentencia que luego se ha utilizado en distintas ocasiones, entre otras para justificar el anteproyecto que no llegó a cuajar, presentado por el exministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, utilizaba como argumento de la defensa del conflicto entre lo que son dos derechos, el derecho de la mujer y el derecho del hijo. El derecho del hijo queda totalmente anulado, aunque el Tribunal Constitucional haya pedido que se tenga en cuenta. Muchísimas gracias y perdón por haberme expresado. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos 10 minutos de café
no podemos, como vamos regular de tiempo, son 10 minutos. Y quería decirles que en la entrada tienen unas hojitas donde nos pueden poner su correo electrónico para todo aquel que quiera hacer alguna pregunta a los ponentes y para todo el que quiera el libro que ha dicho el doctor Gándara, Seducidos por la muerte, que se lo haremos llegar por correo electrónico. También hay material de los ponentes y publicaciones que pueden adquirir. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, y que muchas gracias. Es que te reconozco mucho, ¿eh? Y estaba escuchando esa